Buenos días, queridos compañeros. Buenos días. Hoy vamos a empezar a hablar de dos grandes personajes de la pedagogía y la historia, como Jean-Jacques Rousseau y Henri Pestalozzi. Les voy a empezar hablándoles un poquito de la introducción de quién fue Jean-Jacques Rousseau. Él fue un señor que nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio de 1778 en Francia. Su vida, él fue huérfano de mamá, pasó a ser criado por una tía y por el papá. El papá fue un gran relojero, pero desafortunadamente tuvo un inconveniente y lo tuvieron que exiliar, y Rousseau terminó siendo criado por su tía. Él fue filósofo, político, músico, escritor, dejó su ciudad natal y pasó gran parte de su juventud en el sur de Francia. Él más adelante va a conocer a la baronesa Madame Warnes, una señora muy recatada, sin hijos. Ella era filántropa. Rousseau con ella se tuvieron gran cariño, gran amistad, tuvieron un poquito de romance, de los cuales Rousseau la llamó mamá. Por influencia de ella, él pasa a ser católico y viaja a pie desde Francia hasta Milán para recibir su primera comunión. Fue uno de los más destacados pensadores europeos del siglo XVIII, y sus pensamientos nutrieron al movimiento ilustrado y a la Revolución Francesa. Fue uno de los grandes tipos del prerromanticismo y escribió dos grandes libros que se llamaron El Contrato Social, que habla de la igualdad del hombre, y Emilio, o el de la educación, que fue un libro el cual él dedicó a un niño imaginario que quería educarlo y enseñarle muchos valores. Continúa mi compañero en la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Manuel Fernando Gutiérrez. Para los allegados de Manuel. Bueno, entonces yo voy a hablar de la pedagogía de Rousseau. Rousseau basó por así decirlo, su pensamiento pedagógico en la educación naturalista. Él describe los periodos por los cuales pasa el hombre. También a partir de, como ya veníamos hablando, a partir de su libro El Emilio, surgen sus pensamientos en la educación. Entonces a partir de ese libro surge todo su tema en la educación. También él explica los principios psicológicos en los que se funda la educación, y también aconseja a los educadores que comiencen por estudiar mejor a sus estudiantes, a sus alumnos estudiantes, ya que no los conocen. Listo. Ahora les voy a hablar de la obra más importante de Jean-Jacques Rousseau, que fue El Emilio, puesto que esta obra habla básicamente, o sea, en su total, en gran parte, habla de pedagogía. ¿Qué trataba el libro? ¿Qué decía de pedagogía? La pedagogía era, lo que decía el compañero Álvaro, una educación naturalista y en ese entonces una educación divertida, cosa que en
1700, estamos hablando que se publicó el libro que causó un gran impacto. La educación divertida era algo totalmente de otro mundo, ¿sí? Porque pues hoy allá, bueno, en esa época era educación todo al pie de la letra. Rousseau, una de sus ideas dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero pues la misma sociedad lo corrompe. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Seguir los parámetros o los métodos de la naturaleza que el hombre se eduque por sí solo, o sea, el niño se eduque por sí solo. ¿Qué más? La motivación para Rousseau era algo importante. La motivación en la educación era 100% importante, dado que sin motivación, pues, ¿quién va a querer estudiar, no? El libro tiene como todos sus pros y sus contras. Los pros podría ser la parte pedagógica, y lo malo que también ahí introduce el tema de Pestalozzi, que era que a las mujeres no deberían recibir educación en ese entonces, que las mujeres deberían estar al hogar, a los oficios del hogar, y el hombre educarse para tener un mundo mejor. O sea, descartaba totalmente a las mujeres. Y listo. Ya pueden seguir. No sé por qué salió esa ahorita si yo no veo. ¿No dicen nada ahí? No, listo. Ya Ahí empezaría. estamos. Sí, ¿San sigue este? Bueno. Queridos compañeros, continuando como les expliqué al principio, ahora voy a hablarles de la vida de Johann Heinrich Pestalozzi, o como lo conocían algunos grandes escritores como Enrique Pestalozzi. Nació el 12 de enero de 1746 en Suiza y murió el 17 de febrero de 1827 en Bruck, Suiza. Su padre fue cirujano, importante profesión, pero desafortunadamente fallece cuando él era un niño, entonces le tocó criarse con su mamá. Fue muy desobediente, desordenado y pocos logros escolares. Él tenía un pensamiento grande y decía y creía que la solución a las contradicciones y a la pobreza de la sociedad se debía buscar en una buena educación. Él antes de pensar sus sueños, llegó a pensar en las cosas religiosas, se metió de cura, pero desafortunadamente no pudo lograr nada porque vio que su compatriota Rousseau tenía buenos conceptos en la pedagogía, se retiró del sacerdocio y fue a coger las cosas de Rousseau. Puede decir ahí que se metió en las ciencias políticas. Y también estuvo en las ciencias... Esa es la influencia de Rousseau. Las ciencias políticas. No, pero esto es Pestalozzi. Continúe con eso. Keep going. Él es reconocido como uno de los primeros pensadores que podemos dominar como un pedagogo en el sentido moderno. Él escribió un libro muy interesante, El Cantor del Cisne, y escribió otras obras y muere de 81 años de enfermedad. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Felipe, yo voy a seguir con la presentación de Pestalozzi. Bueno, después de que Víctor haya dado esta introducción del hombre, podemos decir también que él tuvo una infancia bastante precaria, él sufrió muchísimo en aspectos económicos, ¿no? Y esa misma necesidad de generar el pensamiento de empezar a involucrarse un poco con la gente también necesitada, ¿no?
con la gente de bajos recursos. Entonces él en su juventud pues adquiere cierta fortuna pues trabajando en cosas varias, como decía Víctor, se mete de sacerdote, se mete de político, nada le funciona, se mete también a la industria agropecuaria a producir diferentes productos y pues nada de eso lo llena, entonces se terminó saliendo de todo. Pero ya con esos pocos recursos que él adquirió con los años, él intenta fundar una escuela para niños pobres, el cual se basaba en la teoría y la práctica, esos dos conceptos para formar una correcta educación. Entonces en esta escuela, él funda la escuela con sus propios recursos, nadie más lo ayuda. Es una escuela, es una fábrica en pocas palabras, una fábrica de textiles, ¿no? Entonces él los pone a trabajar en esa fábrica a la vez que les enseña, ¿cierto? Entonces en este proceso no dura sino como 5 años exactamente, ya que queda en quiebra, ya que no hay nadie quien le esté pagando a él plata, nadie que lo esté ayudando, absolutamente nada, entonces queda totalmente en quiebra. Y pues su solución es empezar como a depender de la población, ¿no? Entonces él hace como una especie de trato con la población, les dice, bueno, yo voy a educar a sus niños si ustedes me colaboran monetariamente. Y pues así él se empieza después de esa experiencia que fue en el 1775, empieza a tener más experiencias en la educación a raíz de que la gente del pueblo donde él vive lo ayuda a costear la educación, ¿no? Entonces él les enseña, los pone a trabajar también y les paga para que ellos mismos también tengan una autonomía en ese aspecto del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pestalozzi en ese punto? En pocas palabras, limpia el alma del niño pobre que está desgastada por la pobreza, bueno, diferentes cosas, la falta de estudio, ¿sí? Entonces todo esto le genera a él ciertas teorías sobre educación que él va a ir desarrollando con el tiempo. Ya después de estas experiencias, pues, llega la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa trae una segunda revolución de la era industrial. Como ustedes bien sabrán, hace algunos años ya había ocurrido una revolución industrial en Francia, a la que se le llamó... la revolución industrial, se le llamaba la era industrial. ¿Qué ocurrió en esa era? En esa era fue donde empezaron a surgir las máquinas de vapor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente esta no es la única revolución que ha tenido Francia, ¿no? En términos generales. Vamos a decir que esa era industrial surgió por aspectos económicos, ¿no? Esta revolución francesa surgió por temas políticos netamente. Ustedes bien saben que Francia vivía bajo el yugo de una monarquía y lo que decía el rey, y eso es absoluto y ya, ¿no? Entonces, ¿qué trajo esta revolución francesa? Pues una nueva industria, ahora se le llama una industria moderna, y esa industria moderna pues de la mano trajo también la educación, la educación para la clase obrera. ¿Por qué para la clase obrera? Porque la clase obrera necesitaba, aparte de saber trabajar, necesitaba entender también cómo se iba transformando el mundo y cómo comprender el mundo. Entonces eso solo se hace mediante la educación. Bueno, eso ha sido una parte de Pestalozzi. Ahora mi compañero Santiago les va a hablar ahora un poco sobre lo que trajo la Revolución Francesa, que son las escuelas de trabajo. Ok, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Santiago, como ya dijo Felipe. Aquí sí. Ok. La Revolución Francesa trajo consigo, pues, la creación, por decirlo así, el planteamiento de una nueva clase, que es la clase obrera, ¿sí? La clase obrera, bueno, pues, como lo dijo ya mi compañero, era una clase, pues, pobre, por decirlo así. Entonces, Pestalozzi se enfoca en ellos y funda las escuelas de trabajo. En las escuelas de trabajo, él fundamenta su método pedagógico, que es la intuición, y él busca
el desarrollo de valores colectivos, de los valores de sociedad, y busca también el desarrollo de la práctica. Pero a su vez busca con la intuición, que es la base de su método pedagógico, en todos los intentos de escuelas que él tuvo, ya que él tuvo varios fracasos, pues por temas monetarios y no era bien remunerado, ¿sí? Ok. Las escuelas de trabajo buscaban formar un ser integral, ¿sí? Que tanto que aprendiera individualmente y que aprendiera número, forma y arte, número, forma y palabra, perdón, que aprendiera matemáticas, artes y lenguajes. Mediante un proceso que es el de conocer, querer y poder. ¿Ok? Listo, siguiente. Sí, Listo, una vez habiendo dado la introducción de un poco lo que es la metodología Pestalozzi, podemos hablar ahora de sus experiencias después de la Revolución Francesa, ¿no? Una de sus experiencias más importantes fue en el castillo de Burgdorf en el año 1800, ya que después de la Revolución Francesa se traslada a Suiza, ¿no? a su país natal. Entonces allá intenta implementar pues todo lo que ha venido aprendiendo con sus experiencias. ¿Qué pasa en Suiza en ese momento? En ese momento también hay una especie de revolución, a lo que llamamos la República Helvética. ¿Por qué Helvética? Porque Francia se mete a Suiza a apoyar esa guerra civil que hay en Suiza, y a eso se le dice la República Helvética, ¿no? Entonces en ese periodo de tiempo, pues a Bourdeaux lo solicitan, un poquito antes del castillo, a él lo empiezan a solicitar bastante por allá, ¿no? Para que se haga cargo de los niños huérfanos, para que les enseñe. Entonces esas experiencias y eso le empieza a traer bastante reconocimiento en su país, ¿no? Y así es que se empieza a volver conocido, su método se empieza a volver conocido. Ya más adelante vamos a profundizar un poco más lo que es el método pedagógico de Pestalozzi. Entonces, sí, a raíz de esta experiencia, dura nomás 5 años aquí en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él lo sacan de allá, ¿sí? A él lo sacan de allá porque los establecimientos no son los adecuados para que él pueda enseñar, entonces lo terminan sacando de allá. Y después de eso ya viene como el lugar donde él finalmente se logró establecer, ¿no? Que es en Yverdon, en el año 1805. Él ya en ese lugar ya crea su propio centro de formación en Yverdon. Ya en ese lugar él alcanza su máximo plenitud, su máximo renombre. En este punto de su historia, él dura ya 20 años enseñando su metodología en Yverdon. Dura 20 años enseñando, ya después de esos 20 años, sería más o menos en el 1825, después de esa experiencia, él sale allá, ¿no? Y ya está muy viejo, ya no dura sino 2 años después de esa experiencia, pues termina ya muriendo, pero sin antes haber dejado ese como una especie de legado que han servido de precursores para la enseñanza hoy en día. No, son conceptos ahora para la edad moderna. Ahora podemos empezar a hablar un poquito más sobre la metodología más a fondo, la metodología de Pestalozzi. Entonces él se enfocaba muchísimo en ser atento con sus alumnos, en prestar atención a las necesidades del alumno, porque como ustedes bien sabrán, hay muchos tipos de personas que digamos no les gusta hablar, no expresan sus emociones, sino sí, están ahí, pueden pasarles 1000 cosas y simplemente no expresan nada. Entonces una de las facultades de Pestalozzi era siempre estar atento a las necesidades del alumno, ¿no? Que vemos a alguien por allá agachado, quién sabe qué tendrá ese muchacho, no se puede estar enfermo. Entonces Pestalozzi iba, lo buscaba y estaba muy atento a los alumnos. Segundo, algo de destacar de él era que él era muy igualitario con la educación. No necesariamente
la imagen expresa lo que dice aquí la idea, ¿no? De que no se le va a enseñar a los negros y no se trata de esa educación igualitaria, se trata más que todo de coger a los pobres, a los niños huérfanos de bajos recursos y enseñarles de la misma forma que se les enseñaría a alguien que tuviera dinero, que tuviera todo el dinero del mundo. Pocas palabras, que fuera de la aristocracia, ¿no? Entonces esos eran uno de sus dos factores importantes en la educación. Segundo, podemos hablar un poco de las influencias de Pestalozzi. Una de sus mayores influencias fue Rousseau. Rousseau, como ya escucharon ahorita, influenció bastante en educación, pero ¿qué tenía Rousseau? Rousseau solo se enfocaba en la aristocracia, ¿no? Obviamente Pestalozzi no compartía ese pensamiento como tan un poco cerrado de Rousseau, ¿no? Eso regala la aristocracia, si no hay plata pues no trabaja. Bueno, y su segunda influencia fue Kant, en el aspecto moral. Pase porque sí, no sé. Ok. ¿Sigue? ¿Sigo? Así lo voy. Me deja decir algo ahí si quiere, o si no, siga. Si necesita apoyo, me puedo yo decir algo. Sí, ok. Bueno, estas son algunas de sus obras. Pestalozzi con estas obras refuerza su teoría de la intuición y, por ejemplo, hablamos al principio digamos, de la necesidad de inculcar valores colectivos y a su vez la práctica en las fábricas, ¿sí? de los niños, pero en Como Gertrudis se enseña, pero en El Canto del Cisne y los destinos de mi vida en 1826, que es una obra que ya es la última prácticamente donde ella está desistiendo de vivir, él dice que se arrepiente de haber inculcado la práctica a esa edad, porque eso influyó eso influyó en el desarrollo temprano del niño, ¿sí me entiendes? Desarrollo incorrecto. Exacto, el desarrollo incorrecto. En Cómo Gertrudis enseña a sus hijos el libro de las madres, él explica básicamente la necesidad que tienen las madres de inculcar valores en sus hijos y desarrollar los valores innatos, ¿sí? Que ya por naturaleza tenemos todos. Ahí explica un poco también la intuición espiritual, ¿sí? La intuición espiritual, donde dice, si yo amo a mi madre, yo amo a Dios, ¿ok? Y eso ¿alguien sabe, digamos, la influencia que tuvo Pestalozzi en la generación de las escuelas en Colombia? ¿No? ¿No? Ok, pues yo tampoco. Pues él dice, la hegemonía católico-conservadora dice que como que le dio un mal concepto a dicha teoría, porque los conservadores dicen, todo es Dios y me cierro a Dios, y si no obro como dice Dios, entonces, ¿sí me entienden? Entonces, no puedo tener avances, no puedo tener, si va en contra de Dios, no vale, ¿sí me entienden? En Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans, es prácticamente una de las obras más importantes, ya que, rebobinando un poco, Carta a un amigo, el amigo es de apellido Hessner, él era un librero de Zurich, y todas las obras, la mayoría de las obras están organizadas por cartas, y las cartas son dirigidas a Hessner, ¿ok? Entonces, en Cartas a un amigo sobre mi estancia en Stans, retomando un poco lo que dijo Felipe acerca de la invasión francesa en Suiza, él adquiere una experiencia, ya que le dicen que forme una escuela para los niños huérfanos que sufrieron la guerra. Entonces ahí él habla un poco de
un nuevo fracaso en su vida, que fue una escuela en Stanz en 1807. Ok, ya eso es todo. Bueno, ahora para complementar lo que... No, devuélvete un poco. Para complementar un poco lo que es el libro de Gertrudis enseña a sus hijos. Él expresa dos principios educativos en este libro, ¿no? Él dice que el niño nace con facultades innatas que debe desarrollar mediante la experiencia de la vida, ¿sí? Su segundo principio educativo dice es que al niño hay que enseñarle procediendo gradualmente desde la observación a la comprensión para que él mismo forme ideas claras. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación en cada niño tiene que ir acorde a su edad, ¿no? No se le puede enseñar a un niño, digamos, algo de un adulto, un tema muy complejo de un adulto. Todo tiene que ir acorde a su edad. Y si es un niño chiquito, lo más acorde sería fomentar el conocimiento mediante el juego, mediante el ejercicio dinámico. Esto que acabo de decir es otra idea fundamental de él. Él cree mucho en que la educación, sobre todo en esa edad, no solo en esa edad, sino sobre todo en esa edad y en edades posteriores, uno puede aprender mediante el ejercicio, un ejercicio dinámico, mediante la risa, mediante el habla, mediante la interacción de los demás, pero sobre todo mediante el ejercicio. ¿Qué tipos de ejercicio? En esa época se veía algo que se llamaba la gimnasia rítmica, ¿no? Entonces era, no sé, como hoy en día podemos ver el hula hula, esa vara que se ponen aquí, empezamos a bailar, ¿no? Cosas así, eso hace parte de la gimnasia rítmica. Entonces él expuso en su tiempo varios tipos de ejercicios de ese estilo, para poder apoyarse y poder enseñar aún mejor la educación a sus alumnos. ¿Qué usted dice? Ok. Me han visto varias veces mencionar la intuición, ¿ok? La intuición como tal es el adoctrinamiento de conocimientos mediante varias dimensiones que Pestalozzi explica de la intuición. Tenemos la intuición interna,